periodismo investigativo. Bueno, doctor Londoño, entonces, aquí se gana para perder, porque el 2 de octubre del 16 el pueblo colombiano ganó y terminó dirigiendo esto Juan Manuel Santos bajo sus condiciones y bajo lo que él pretendía. Y al pueblo colombiano le quitaron la gran oportunidad. Porque de muy buena fe se iniciaron unas negociaciones que no se podían haber iniciado. Que el pueblo no le dio poder a nadie para que negociaran en su nombre. El pueblo dijo no. Y dijo no en un acto jurídico, en un acto con valor constitucional, al que había que abrirle camino. Eso fue plebiscito. Eso no fue una mera consulta. Eso fue una orden. ¿Usted quiere este acuerdo con las FARC? ¿Qué dijo el pueblo colombiano? No. Y recuerdo a Paola Holguín en el Congreso diciendo, ¿qué será lo que no entienden de la palabra no? ¿Qué será? Y sin embargo, negociaron en nombre del pueblo colombiano y eso terminó en lo que hizo Santos, que es un felón y que es un tramposo, diciendo, no, es que negocié con las FARC lo que me pedían que negociara. ¿Quién se lo pidió? ¿Y cuándo y dónde? ¿Y qué negoció y qué cambió? En esas 312 páginas no hay cambio de nada. Al pueblo colombiano lo burlaron, se rieron de él, le quitaron un triunfo, un hermoso triunfo de la democracia colombiana, que en ese momento no tuvo jefes, en ese momento no tuvo guías. Lo único que ganó fue el corazón del pueblo colombiano y se le robaron ese triunfo. Y ahí tienen el resultado, ahí tienen el acuerdo, ahí tienen a los bandidos de las FARC en el Congreso y ahí tienen a Álvaro Uribe a las puertas de la cárcel. ¿Les gusta? Bueno, adelante, Willy. Bueno, señor, y luego viene pues el 11 de marzo, se saca una mayoría en el Congreso de la República, el doctor Uribe se aparece obviamente como quien obtiene la mayor votación, como la cabeza visible del gobierno, pero entonces otra vez esta gente se une, como dice usted en su columna de hoy, porque además es magistral, hay que reconocer las cosas, porque usted tiene el valor de decir ahí que a quien ganó en franca lida, al hombre que está manejando los destinos de un país desde el Congreso de la República, ya lo quieren meter a la cárcel, mientras a los criminales los mandan para el Congreso de la República. ¿Esto qué es? Pero todo urdido por Juanpa, el mismo que se le robó las elecciones al doctor Oscar Iván Zuluaga en el 2014. O sea que también hay un tercer punto. Se roba las elecciones del 2014. Se roba lo del 2 de octubre del 16. Con el beneplácito mismo de quienes fueron allá a arrodillarse. Porque me lo reconoció el propio doctor Alejandro Ordóñez en un programa de la barbería que hice con él. Dijo, nos equivocamos definitivamente. Y esas son las cosas que a uno le duelen, doctor Londoño. Y ahora quieren meter a la gallola al doctor Álvaro Uribe, como usted lo dice. Pero eso no es contra él, como usted lo dice. Eso es contra el presidente electo. O sea que claro, va a llegar desarmado el 7 de agosto. Porque vamos a llegar en manos de los enemigos, de quienes han hecho y deshecho en este país. ¿Y por qué decretan la prueba de 20 y tantos interrogatorios que van a ser de personas que no tienen nada que ver con este asunto? ¿Por qué decretan tanta prueba, Willy? Para poder dilatar y pues tener engallolado, tener allá en la gallola al doctor Álvaro Uribe por más de un año, para empezar, claro, para hacer lo que hicieron con Luis Alfredo Ramos. Y entonces, y dice la Corte, no, pero es que estoy tratando de recoger los testimonios, y hay algunos testimonios que no puedo recoger, que tienen, inclusive creo que hay algunos que se tienen que recabar en los Estados Unidos, y otros pues, y búsquenlos, y entonces cada testimonio de eso se puede demorar 3 días, y citan un testigo cada 15, y eso se demora, y el partido del Centro Democrático no tiene jefe, y la alianza por Duque en el Parlamento no tiene quien lo represente, y eso queda pues en manos de nadie. Bueno, porque el señor Barceló fue el magistrado auxiliar del
del doctor, ¿cómo se llama? Alborrea Ripoll. Alborrea Ripoll, el mismo que condenó a Alberto Santofimio Botero. Porque esto es como una cosa parecida. Arboleda Ripoll, el amigo íntimo del alma de Germán Vargas Lleras. Bueno, entonces ahí pero vamos hilando, porque es que uno va hilando. Y muy cercanos después al magistrado Bustos. Y el magistrado Bustos es el disco duro de todo ese tema. Pero entonces, ¿quién es el disco duro entre con la Corte Suprema e Iván Cepeda? Pues vea, William, en las últimas horas Los Irreverentes, otro portal de investigación muy serio, publicó lo que sería el eslabón perdido en todo este asunto, y se trata nada más y nada menos que de la magistrada auxiliar Sandra Yepes. Dice la publicación: es sabido que Barceló, hombre de izquierda radical, mantiene a través de asesoras en el Congreso contacto permanente con el senador comunista Iván Cepeda. Los canales establecidos, valiéndose particularmente de los servicios de una funcionaria llamada Paola Fonseca, han permitido un flujo permanente de información entre Barceló e Iván Cepeda en una clara y abusiva violación de la reserva sumarial. Pero el artículo va mucho más allá y se centra en hablar de la señora magistrada auxiliar Sandra Lucía Yepes Arroyave, una mujer que, dicen ellos, ha entrado y salido muchas veces de la Corte Suprema de Justicia. Su última vinculación se produjo el pasado 19 de octubre, cuando a través del decreto 198 el magistrado José Luis Barceló la nombró en provisionalidad en el cargo de magistrada auxiliar en la Comisión de Apoyo Investigativo. Y dice este mismo artículo también que pocos días después de su nombramiento, la señora Yepes Arroyave fue designada para que le hiciera un interrogatorio al tristemente célebre Carlos Areiza, recuerden ustedes, paramilitar que fue asesinado en extrañas circunstancias, precisamente después de confesar que había mentido en distintos procesos a cambio de dinero y privilegios ofrecidos, según esta publicación, por el senador Iván Cepeda. Hablan de la señora Sandra Yepes, hablan de la señora Paola Fonseca, y dicen al final de la publicación que la señora Yepes Arroyave, a lo largo de su historia judicial, siempre se ha mostrado con una inclinación ideológica muy clara, y que de hecho así lo han dicho sus mismos compañeros de trabajo. Trasladémonos entonces nuevamente al tema de su columna, porque para los que sabemos, los que hemos aprendido con usted, sabemos que usted manda unos mensajes claros y rotundos, y usted dice cosas exactas, serias y precisas. Y aquí usted, cuando habla de la cárcel ya para el doctor Álvaro Uribe, es algo que al país obviamente lo preocupa. ¿Por qué? Porque son 19 senadores. ¿Quién va a reemplazar a Álvaro Uribe en el Congreso de la República? Para que hablemos claro. ¿Quién? Bueno, no lo va a reemplazar nadie porque es irreemplazable. Y entonces no mezclemos cosas, William, no mezclemos cosas de mar. Este proceso con el de Alberto Santofimio, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. El doctor Arboleda Ripoll era íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, o sigue siendo, pues eso no tiene duda ninguna. Y es por insinuación de Germán Vargas Lleras, que ahora es vicefiscal general de la República. Porque la vinculación de Néstor Humberto Martínez con Germán Vargas Lleras tampoco es un secreto para nadie. Íntimos amigos. Pero todo esto, ¿a dónde va? Todo esto, ¿quién lo dirige? Todo esto, ¿quién es el comandante de esta conjura? ¿A quién favorece este proceso? Quid profit, decían los latinistas. Pues al señor Santos. Al señor Santos, porque el gobierno de Iván Duque queda decapitado. Y un muerto sin cabeza a veces camina solo. Se han dado casos de gente a la que decapitan y entonces los músculos siguen funcionando y da unos pasos, pero está decapitado. Sin el presidente Uribe, el Centro Democrático, ¿qué vale? Y sin el Centro Democrático y Uribe comandando el Centro Democrático, ¿de qué vale la alianza que supuestamente va a sostener el gobierno de Iván Duque para hacer las profundas, radicales transformaciones que hay que hacer en este país para que vuelva a ser viable, para que sea viable? Dígame, ¿quién va a hacer eso? Es que ya consiguieron, esto no es el hecho de meter a Uribe a la cárcel, ya consiguieron lo primero que querían, que era la renuncia de Uribe. Y Uribe fuera del Parlamento es un centro democrático que no tiene jefe. Y es una alianza política con otros partidos que no tiene quien la coordine, quien la dirija, quien sea el elemento que reúna todos esos intereses dispares y complicaditos de manejar. ¿Quién maneja el Partido Conservador y quién maneja el Partido Liberal y quién maneja Cambio Radical? ¿Quién?
lo está manejando el señor Juan Manuel Santos. Bueno, muy bien, muy bien. Ese es el efecto y eso produjo la conjura. Y Barceló y Hernández y Castro, ¿qué son? Son simples amanuenses de unas órdenes superiores que no tienen prueba y como no tienen prueba vislumbran. Demar, usted que está empezando su carrera, su brillante carrera en el ejercicio del derecho, mire que esa palabra no tiene antecedentes en la historia judicial. Un juez tiene pruebas o no tiene pruebas. Si tiene pruebas, obra conforme a ellos. Si no tiene pruebas, trata de buscar la verdad. Pero un juez que vislumbre es un prevaricador evidente y vislumbrando cita a unas personas a indagatoria y al presidente Álvaro Uribe Vélez entre ellos forzándolo a que renuncie. Un juez que vislumbra es un juez que supone. Es un juez que no tiene evidencias, es un juez que no tiene pruebas. El juez vislumbra, es que los jueces penales no están hechos para que vislumbren, sino para que consigan pruebas y pruebas no tienen. El que vislumbra conjetura, eso lo dice el diccionario de la Real Academia. Porque esa palabra vislumbrar no existe en el diccionario jurídico. No existe la palabra vislumbrar. Esa se la inventaron ahora para decir que no tienen pruebas, pero que ahí llaman a indagatoria a Álvaro Uribe, vislumbrando. ¿Cómo le parece lo que hacen estos hombres? ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza para la profesión de abogados en Colombia! ¡Qué vergüenza para el derecho! ¡Qué vergüenza para la Corte Suprema de Justicia! Que una sala diga, no tengo pruebas, pero voy a comportarme como si las que tuviera porque vislumbro. Por favor. Qué vergüenza para este país. ¿Y qué dijo el presidente de las FARC, el comandante Santiago, de los periodistas? En medio de todo esto. En medio de todo de este asunto y investigaciones que surgieron desde el expediente y que hemos hecho aquí eco suficiente de ello apoyando al presidente Uribe, el presidente Juan Manuel Santos dijo lo siguiente, abro comillas, no podemos permitir que la verdad, los argumentos y los hechos objetivos pierdan la batalla frente a las suposiciones. La verdad, no la de los políticos ni sectores interesados, sino la de periodistas e informadores serios, deben tener peso nuevamente. Carajo, los informadores serios van a ser los que administran justicia y administran el país. Y los informadores serios son Daniel Coronel y cuál más de los amigos de Santos. Noticias 1. Y Santicos y Yamid Amad de Daniel Coronel son los que tienen que manejar este país. Y Revista Semana y Daniel Coronel. Dios nos tenga de su mano. Daniel Coronel, a propósito, ¿vieron ustedes la quiebra de Univisión y los problemas de Univisión? Con Isaac Lee y con las personas que Isaac Lee se llevó para allá, para Univisión. Claro, el legado de Isaac Lee. Y vuelve al país uno de ellos, ¿no? Vuelve al país y a trabajar en Palacio uno de ellos, que es Álvaro García. A trabajar con Iván Duque. Bueno. Entonces, pues ay, Dios ya mío. veremos. Pero todavía no está confirmado. Sí, lo de este señor amigo de Daniel Coronel y compañía no está confirmado todavía en la presidencia de Iván Duque. No, lo que pasa es que causa tanto miedo, yo creo que todo el mundo no hace sino hablar de eso. Sí, dicen que Álvaro García sería el jefe de comunicaciones de Palacio, claro. Pero eso no es cierto. Pues, digo yo no es cierto porque no está confirmado, estoy diciendo. Pues que de una vez nombren a Daniel Coronel y es más comprensible la cosa y más directa y más fácil de digerir. Bueno. ¿Y por ahí está Guacho y que recogiendo gente en Bogotá? Sí, ¿será para el 7 de agosto o qué? Sí, señor, la policía de Bogotá está en alerta por una posible ampliación de los tentáculos del señor Guacho ahora en la capital del país. Y es que según los investigadores, la organización criminal del señor Guacho está buscando jóvenes entre los 15 y 19 años que estén ubicados principalmente en la localidad de Kennedy. Estos jóvenes, dicen los investigadores, que vendrían desplazados desde municipios como Llorente, Barbacoas y el Charco Nariño. Guacho les ofrece un salario de 2 millones de pesos mensuales a cambio de recibir los cargamentos de cocaína que ellos producen y convertirlos en dosis personales y luego venderlos bajo la modalidad de microtráfico en Bogotá. Vanessa, ¿quién es el jefe de Guacho? Reconocido y claro, ¿quién es el jefe de Guacho hoy?
El jefe de Guacho es Iván Márquez. ¿O no? Claro, doctor. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y quién es el jefe de Iván Márquez? Pues Juan Manuel Santos. Muy bien. Porque muy esto bien. es claro. Para que nos entendamos. Entonces, Guacho está aquí en Bogotá, es decir, están las FARC aquí en Bogotá. Entonces vamos a Y prepararnos para el 7 de agosto. ¿Qué irá a pasar? Pero tranquilos, que no hay... Yo no sé dónde está el señor comandante Alberto José Mejía. No, esa no existe. Y no hay bueno. inteligencia militar porque acabaron con ella. La destruyeron. Y la policía, en manos de quién está la policía, quién dirige la policía. Es Naranjo. Es Naranjo, el amigo de Jabón. Acuérdese que cuando ustedes fueron a la primera posesión del doctor Álvaro Uribe, Nos cogieron. intentaron asesinarlos, incluyendo al pero rey de España y todo. Por eso. Y eso, usted sabe por qué se frustró, ¿no? Claro. Lo tenían todo preparado para disparar misiles en serie y resulta que no se dieron cuenta de que eso puesto en una terraza no funcionaba porque el impacto de retroceso de los primeros misiles desequilibraron la terraza y los siguientes misiles ya no obedecieron, que quedaron desequilibrados. Ahí quedó. Por eso se salvó el país. Claro. Por eso se y salvó ahora el de país. pronto nos pueden repetir la dosis. Porque ¿Y quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Las FARC. ¿Murió? Eso sí está probado. Las FARC. Es decir, las que están hoy en el Congreso. Es decir, los amigos. Es decir, los de Guacho y los de Márquez que están metidos ya en Bogotá. Esto es muy grave. Listos para lo que venga. Será para la posesión o será para los días siguientes o subsiguientes. Todo eso conducido desde las ollas del microtráfico que se comió el país. Ese es otro problemita que tiene el doctor Iván Duque, al que no se ha referido con suficiente eficacia. Suponemos que la nueva ministra de Justicia esté preparando todo lo que convenga para resolver el problema de las ollas del microtráfico que se comieron el país, para hablar con toda claridad. Bueno, ¿y quién distorsionó las grabaciones del señor Monsalve. ¿Quién? Pues vea, William, esto sí que es de replay. Es increíble, pero la Corte Suprema de Justicia, en un documento que hoy da a conocer José Manuel Acevedo a través de las redes sociales, el 28 de febrero de 2018, ofició a RTBC para que desgrabara el contenido de una USB que entregó la esposa de Monsalve ante la Corte y asimismo tener la prueba de unas grabaciones. Resulta que RTBC recibió eso y hizo la tarea, pero lo que más llama la atención es que el gerente de RTBC manifiesta que la gerencia nunca recibió solicitud formal por parte de la Corte Suprema para procesar esos audios que hacen parte del acervo probatorio en ese proceso. Y están ¿Y quién es el diciendo director de ahora RTBC? que esas grabaciones fueron manipuladas por el señor Barceló. Entonces, Hágame. ¿cuál es la prueba? ¿Mm? Bueno, pues ninguna, no hay prueba ninguna. Pero no era, las que sí no eran pruebas eran los archivos digitales que tenía Raúl Reyes allá en la frontera con el Ecuador. Eso sí no fueron pruebas para la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia ha estado siempre aliada con las FARC y con los amigos de las FARC, como la señora Piedad Córdoba, que pedía, recuerden ustedes cuando pedía en Venezuela que se invadiera Colombia. ¿No se acuerdan? Claro que nos acordamos. En Venezuela Eso y se en llama- México, doctor Fernando, cuando decía que había que cerrar los canales al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.